El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño transmitiendo para el mundo. Por ende, internacionalmente hablando. Estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, en Oceanía, aún hasta el continente africano. Dios está haciendo su trabajo a través de este instrumento que escogió para tan arduo y honroso trabajo, que transmitir las verdades verdaderas del reino, la verdad absoluta del pensamiento de Dios. Estamos transmitiendo desde Puerto Rico, Yauco, lugar donde estoy desarrollando un gran trabajo a través de las emisoras radiales. Estamos alcanzando un mundo, como ya lo dije. Bendecimos, agradezco por favor que me ayuden todos los que sintonicen y estén escuchando este programa. Le agradezco que por favor no se queden con él. Compártanlo. En esta ocasión quiero hablar de un tipo de pecado que está muy dentro de nuestras congregaciones y que un gran porcentaje de nuestros creyentes están sumergidos en él, y es lo que se conoce como un pecado de omisión, pecado que no se ejecuta pero que se lleva en el corazón, se lleva dentro. Es algo que está dentro como un cáncer y que está haciendo metástasis en el cuerpo de Cristo, que está pues deteniendo la manifestación de la presencia de Dios en nuestras congregaciones que tanto necesitamos, y el avance del Evangelio. Estos pecados es lo que se conoce como los resentimientos o raíces de amargura. Vamos a hablar un poquitito de eso. El libro de los Hebreos, el capítulo 12, versos 14 y 15, dice así. El apóstol, que para mí es Pablo, dice: busca la paz con todos y la santidad. Oído el término paz, oído santidad, que está en contraste con los resentimientos, con las raíces de amargura. Busca la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando de vosotros. Está hablando con la iglesia, con los hebreos. Pablo hablando con los hebreos, de modo que se está refiriendo a ellos. Dice de que ninguna raíz de amargura brote de vosotros, cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Y dice algunas versiones, y dejen de alcanzar o de afirmarse en la verdad. Pero Deuteronomio, en el capítulo 19, verso 18, dice, cito: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca frutos venenosos y ajenjo, tipo de planta que es amarga. Está hablando de raíces de amargura y ajenjo. Esto está en Deuteronomios 19, 18. Ahora, para poder captar la verdad de este tipo de pecado, los resentimientos o raíces de amargura, debemos hacer un análisis de lo que es la amartiología como ciencia. Analicemos lo que es la amartiología. Término amartiología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado.
y logos, que es relacionado a un tratado, por lo que indica que amartología es el tratado acerca del pecado. La amartología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado, no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que el pecado produjo. Es decir, según la amartología, Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron las consecuencias a sabienda de ellas, consecuencias desde el punto de vista negativo. La amartología se caracteriza por juzgar el denominado pecado llamado pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Este tipo de pecado es el que se lleva en el corazón, que por ende es el que no se ejecuta. De este pecado fue el que hizo referencia a David cuando dijo: líbrame de los pecados ocultos. Eso está en el Salmo 19:12. Y este tipo de pecado es tan dañino como el de comisión y es juzgado por Dios como cualquier tipo de pecado que se haya cometido en ejecución. Ahora, hagamos un análisis de dicho pecado relativo a los resentimientos denominados por las Escrituras como raíces de amargura. Vamos a ver. Resentimiento, pecado que nadie juzga, nadie corrige, no te ponen en disciplina y para usted de contar. O sea, si tú cometes un adulterio, que está mal que lo hagas, no lo hagas, guárdate de eso todo lo que puedas, todo el mundo te cae encima. Pero los que tienen o los que viven y manifiestan los resentimientos, nadie le dice nada. Eso sí, pueden seguir tocando, pueden seguir alabando, pueden seguir adorando, pueden seguir levantando las manos, pueden seguir participando, independientemente en el resentimiento que se consigan, pues dele de contar, no sabiendo que están tomados en cuenta como cualquier tipo de pecado. Resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es el contenido de disgusto o enfado evadido por el recuerdo de una ofensa o un agravio recibido. Es el sentimiento de hostilidad o aversión hacia la persona que ha causado un daño. El resentimiento se denomina como las llamadas raíces de amargura, que es lo que mantiene al alma atada, óigase, lo que mantiene al alma atada, angustiada, desprovista del favor de Dios. Señores, no estamos hablando de cualquier cosa, de cualquier pecado. Una raíz de amargura, según el contexto bíblico, es aquel resentimiento que emana y produce frutos nocivos, letales, amargos, que pueden envenenar, contaminar e influenciar el alma de los que nos rodean, según Hebreos 12:15, y que a su vez mantienen el alma envenenada de aquel que la posee y que es capaz de producir daños a cuesta de lo que sea. Todo eso producto de una raíz de amargura. Mire, ningún verdadero creyente puede ejecutar o vivir en fe de una manera efectiva a menos que se haya librado de las raíces de amargura. O sea, aferrarse a este resentimiento siempre va a atrofiar nuestro crecimiento y promover espiritual. El Señor desea que su pueblo sea libre de este flagelo para vivir y moverse de acuerdo a su voluntad. O sea, dejar ir el resentimiento, despojarse de él, equipará a cada creyente a experimentar cosas grandes en el Señor. Mire, el resentimiento o las raíces de amargura
se manifiestan en tres aspectos que a continuación las vamos a detallar y a estudiar, cada una de ellas, que son, primero, odio, segundo, envidia y tercero, rencor. Vamos a estudiarla cada una de ellas por separados. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que estos tres resentimientos que se denominan raíces de amargura son compatibles el uno del otro. Son compatibles el uno del otro. Casi siempre se manifiestan en conjunto. Forman un vínculo vicioso, dándose una asociación recíproca para causar daño. En su mayoría, cuando hay odio, hay rencor. Donde hay rencor, hay envidia, y así sucesivamente. De estos tres tipos de resentimientos se deriva una serie de pecados que atentan en contra de la iglesia y que a su vez la destruye como cuerpo. Pecados tales como la falta de perdón, el celo, la ira, el enojo, la maledicencia, el chisme, el escarnio, la censura, la difamación, el brollo, la contienda, la rivalidad, la competencia, la falta de unidad, entre otros. Por esta causa debemos luchar por todos los medios para que estos resentimientos no reinen en el corazón de un hijo de Dios. Eso tiene que quitar, eso tiene que acabarse. En un hijo de Dios debe reinar es el amor de Dios, porque todos estos flagelos que acabo de nombrar están en contra del carácter de Dios. Eso está en contra de los principios del reino. El que viva así, el que vive en estos resentimientos, es influenciado por el diablo. Una persona que vive en el ágape de Dios, en el amor de Dios, es inspirada por el Espíritu. Pero una persona que camina en estos flagelos que acabo de nombrar, señores, es influenciado por el diablo, sin lugar a duda. Entonces pasemos a hacer un análisis de cada uno de ellos para tener mejor comprensión de lo que venimos tratando. ¿Ok? Primero, vamos con el odio. El odio es el aborrecimiento caracterizado por una gran aversión o disgusto profundo. El odio es un resentimiento complejo que puede incluir ira, temor, enemistad, desprecio, mala voluntad, deseo de perjuicio, según lo que está escrito en Proverbios 10:12. Lo vuelvo a repetir para que esto quede centrado en el corazón de quien me esté escuchando y que si está en esto tiene que salir de allí. El odio es el aborrecimiento caracterizado por una gran aversión o disgusto profundo. Pero el odio es un resentimiento complejo que puede incluir ira, temor, enemistad, desprecio, mala voluntad, deseo de perjuicio, entre otros. El término odio no aparece en el canon del Nuevo Testamento. Es más familiar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo está el equivalente, que es aborrecer, con las mismas propiedades y características del odio. El odio viene del término hebreo sanet, que significa detestar, y tiene que ver con la enemistad, el sentido predominante del término asociado con los celos es ese término sanet. Está muy asociado con los celos, negativamente hablando. El odio puede llevar a la persona que está envuelta en él al homicidio, al maltrato físico y verbal, a la censura, a la difamación, entre otros. Por eso es que el pecado
que voy a abrir un programa, voy a hablar un mensaje acerca del pecado, lo que es de la lengua, ¿ya? Que dice el que escribe en Santiago que la censura, el chisme, el brollo, son pecados que se producen a través de la lengua, por ende, y que es influenciada por el mismo infierno. Entonces, una persona que vive en odio, ese odio está asociado con la envidia, y es aquella que emana del interior del ser al verse desprovisto de lo que otros tienen. Y es esto. Vuelvo a repetir, desde arriba acá. El odio viene del hebreo sanet, que significa detestar, tiene que ver con la enemistad. El sentido predominante del término asociado con el celo, este término sanet está muy asociado con el celo. El odio puede llevar a la persona que está envuelta en el homicidio, al maltrato físico, verbal, a la censura, a la difamación, entre otros. Fíjense que el odio es tan nocivo y está asociado con la envidia. Y la envidia es aquella que emana del interior del ser al verse desprovisto de lo que otros tienen. O sea, gente que en vez de alegrarse cuando ven tu prosperidad, se enfadan, se molestan, ¿no? O sea, yo no tengo problemas con decirle, Señor, al hermano Juan le has dado una bendición con una camioneta 0 kilómetros. Señor, yo te doy gracias porque bendices al hermano Juan con esa camioneta, pero yo te pido que me des la capacidad, Señor, y que me ayudes a cumplir con los principios del reino para que tú me puedas dar otra. Eso es una cosa, El desear lo que otros tienen con motivos correctos es una cosa, pero el desear lo que otros tienen con motivos incorrectos, porque a él sí, a mí no. Porque él se la diste, a mí no. Ese es el odio. Está asociado con la envidia. Es aquello que emana del interior del ser al verse desprovisto de lo que otros tienen. O sea, en el Nuevo Testamento, el aborrecer es comparado con el homicidio en omisión. Y esto denota lo serio de dicho resentimiento, que es tan penado y condenado por Dios como que si hubieses cometido el crimen. El que aborrece a su hermano se le llama homicida, por la sencilla razón de que el pecado consiste en la disposición interna de la que el acto es tan solo la expresión exterior, es decir, de pensar al hecho hay muy poco trecho. El apóstol dejó escrito en 1 de Juan 3:15, todo el que aborrece, odia a su hermano es homicida, es un asesino. Eso está escrito, eso está ahí establecido. Y es un pecado que aborrece a Dios como cualquier otro tipo de pecado. Ok, desarrollamos al odio. Vamos ahora con la envidia. Envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Santiago 4:2. El envidioso se molesta cuando otros prosperan y se alegran y celebran cuando otros fracasan. Algo cuando usted oiga un creyente decir, el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Está emanando la envidia, el rencor, la traición, la venganza. Eso está emanando de él. Porque un creyente nunca espera ni siquiera que Dios lo vengue, ni siquiera que Dios haga venganza por él. Ni siquiera espera eso, sino que clama al Señor como un Santiago en plena muerte y como un Jesús en la cruz en plena muerte. Exclama y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús y Esteban dijo, Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Un creyente cuando diga, mía es la venganza, si dice el Señor, ese creyente está depurando, emanando, de él está emanando en la envidia, el rencor, la venganza disfrazada de santidad, usando un texto bíblico. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en la cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que otros tienen.
sea en bienes, cualidades superiores o otra clase de cosas, ¿sabe? Al ver que lo hace mejor que yo, envidia. Al ver que canta mejor que yo, me siento mal. Oye, alégrate que hay alguien que lo hace mejor que tú y que te puede ayudar a superarte, a mejorar como tú lo vienes haciendo. Alégrate. Se siente como desplazado. No. Cuando nosotros entendemos el llamado que Dios nos ha hecho y lo que somos para Dios y lo que somos en Dios, no hay lugar para la competencia. ¿Por qué? Porque en Dios no hay clonaciones. Yo soy único para Dios y lo que Dios va a hacer conmigo no lo va a hacer con más nadie. De modo que a quien yo pueda darle la mano y ayudarlo para que surja, para que crezca, para que llegue a ser grande en Dios, yo lo hago. Yo no tengo ningún problema de envidia. La envidia es el deseo de privar a otros de lo que tienen. La envidia está muy relacionado con el celo, el querer tener lo que otros tienen con motivos incorrectos. La envidia es un arduo deseo de querer ver a tus semejantes hundidos en el más grande de los fracasos. Y de esto tenemos en las congregaciones el montón de creyentes caminando en este resentimiento. Mire, aún científicamente esto se ha demostrado. En el ámbito del psicoanálisis, la envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por otros. La envidia daña la capacidad de gozar. Es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura o gratitud. La envidia, o sea que una persona que vive en envidia nunca se va a mover en amor, en ternura, en gratitud, en agradecimiento, nunca. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el individuo envidioso, teniendo el impulso de quitárselo o dañarlo, de cualquier forma ponerme a hacerme dueño de lo que él tiene. No importa lo que tenga que hacer. Tremendo esto. La envidia no tiene ninguna relación con el amor. La persona envidiosa es insaciable porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. Por esta causa, el apóstol Santiago es muy claro en el asunto. Te lo voy a transcribir en diferentes versiones para que tengas mayor comprensión de lo delicado del asunto en relación a la envidia. Te lo voy a leer tal como está escrito en muchas versiones, porque el apóstol Santiago es claro en el asunto. El texto dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Fíjese hasta dónde puede llevar la envidia. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, según la Biblia de las Américas. Pero según la Biblia, la versión Dios habla hoy, dice: ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios con motivos correctos. Nueva Biblia al Día dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidias y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden con motivos correctos. La versión Nueva Traducción Viviente dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios con motivos correctos. La palabra de Dios para todos dice: ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, aún así no conseguir lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se los piden a Dios. Pero la Reina Valera contemporánea dice: si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden.
La Reina Valera del 1960 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís con motivos correctos. Y la traducción de la lengua actual: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguirlo. Nunca van a conseguir lo que quieren de esa forma. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios con motivos correctos, lleno del ágape, lleno del amor de Dios. Es lo que dice el texto. La envidia es el más grande obstáculo que Dios tiene para ascender, promover y bendecir a un individuo en su reino. Una persona que camine en envidia no, jamás. Su crecimiento espiritual quedará interceptado por la providencia divina. David medio pisó este terreno, lo tanteó, pero a tiempo reflexionó y se mantuvo al margen, cumpliendo los principios del reino, y fue bendecido por Dios grandemente. Eso lo registra él en el Salmo 73, versos 2 al 4. Dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y sus cuerpos son robustos cada día. Tuve una envidia por esto, pero tenté, pisé y me di cuenta que no era el terreno del omnipotente. Dios no quiere que nosotros pensemos ni caminemos así. De modo que retráctese de todo. Usted tiene que arrepentirse del terreno en el que usted está caminando en relación a la envidia y retírese de ahí. Deje eso, que eso no le trae nada bueno. Estudiemos ahora el rencor. El rencor es el resentimiento o sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona motivada por una ofensa, daño o perjuicio sufrido. Es el resentimiento arraigado y persistente que no se olvida a pesar de las distancias o alejamiento. El rencor está familiarizado con el odio. El rencor trae como resultado la falta de perdón. El que siente rencor es porque ha sido herido en sus egos o dañado emocionalmente de alguna manera. El rencor tiene un fin nefasto para quienes lo practican. Científicamente se ha demostrado que produce problemas cardíacos tales como arritmias, infartos, entre otros, problemas estomacales como gastritis, úlceras, entre otros, enfermedades en el sistema cerebral como producto de la ira constante. Se pueden desatar derrames cerebrales y hasta neurismas que producen la muerte. También produce insomnios, que el rencor produce insomnio, trayendo como resultado desajustes en el sistema nervioso. El rencor puede conducir al individuo a la adicción como al alcohol, al cigarrillo o a las drogas. El rencor conduce a sus víctimas a la traición, amarga el alma, desfigura el rostro, decae la mirada. Una persona que ande con rencor decae su mirada, ya que porque siempre está a la expectativa, en espera de mostrar la venganza que está en su corazón. El rencor y el engaño van siempre de la mano para destruir a quienes lo practican, concibiendo maldad en su ser.
El rencoroso vive en estado de amargura, amargando la vida de los que lo rodean, y es contaminante e influyente. El rencor es un cáncer espiritual que recorcome y acaba con la vida de aquellos que se sumergen en él. Lo triste del caso, que el rencoroso siempre termina su vida solo, desprovisto aún del favor de Dios. No por causa de Dios, de falta del amor de Dios, sino por su terca obstinación de estar sumergido en el rencor. Lo duro del caso es que este tipo de pecado, el resentimiento, denominado como pecado de omisión, no lo juzgan, ni lo corrigen, ni es disciplinado en la iglesia. Nadie dice nada en contra de esto. ¿Quién enseña en contra de esto? En nuestras congregaciones se juzga el pecado que se comete del ombligo para abajo. Por el que se comete del ombligo para arriba, nadie lo toma en cuenta. No sabiendo que es tan penado, condenado y tomado en cuenta por Dios como cualquier tipo de pecado que se cometa de comisión. E inclusive lo letal y lo mortífero que es para la persona que lo comete y el daño que se hace en contra de quien se comete este pecado. Ahora, maestro, ¿cómo combatir el odio, la envidia y el rencor? ¿Cómo hacemos con esto? Esto es combatido con la naturaleza del amor, del ágape de Dios reinando y emanando de nosotros, que tengamos un conocimiento, una cátedra de todo lo que tenga que ver con el amor. Las Escrituras te definen el amor de Dios en 5 propiedades que son muy virtuosas. Lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es abstancioso, no es envidioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso está en 1 Carta a Corintios 13, 4, 8. Ahora nos falta tirarnos una cátedra de lo que es el amor y estudiar cada una de estas características. Entonces, cuando tenemos conocimiento de la naturaleza del amor de Dios y dejamos que gobierne nuestra vida, no hay lugar para ningún tipo de resentimiento. Entonces seremos libres para vivir y disfrutar de la vida de Dios y seremos aptos para recibir las grandes bendiciones que vienen del gran soy. La gente a veces que ve la forma como me han injuriado, calumniado, censurado, atacado, difamado. Muchos se me han acercado y me han dicho: maestro, tú eres, perdóname con el respeto que te mereces, eres el hombre más estúpido de este mundo, eres el más sensible, el más espiritual. Y le he dicho: ¿por qué dices eso? Porque yo veo todo lo que hacen en contra de ti y tú no te defiendes. Tú no levantas una voz de defensa. Y le he dicho: no, porque uno, entiendo que la autoridad y la defensa no son compatibles. 2, si lo que dicen de mí es una verdad porque yo estoy dando lugar, no tengo por qué molestarme porque es una verdad, lo que tengo que corregirme para que la gente no hable. 3, si lo que dicen de mí es una mentira porque tengo que molestarme, es una mentira. Y 4, Dios me mandó a amar al que me maldice, bendecir al que me maldice y amar al que me ultraja y me persigue. Es el mandamiento, son los principios del reino. Yo tengo que aprender a construir para el amor, para la unidad, para el perdón, desde el punto de vista unilateral, porque si ellos no lo hacen conmigo, yo lo voy a hacer con ellos. Y algún día se darán cuenta de estas verdades. Y dice el texto sagrado que ascuas de fuego montará sobre su cabeza. Y ellos van a llegar a pensar: ¿por qué tanto que ataques, tanto? ¿Por qué el hombre pasa por el agravio y menosprecia el oprobio? ¿Por qué? ¿Por qué tan fácil deja pasar las cosas? Y se van a dar cuenta que es el amor de Dios
el que está reinando en mi vida. Conozco el amor, conozco el ágape, conozco lo que dice las Escrituras de lo que el amor es, de lo que el amor no es, de lo que el amor hace, de lo que el amor no hace, de lo que el amor no deja de ser como naturaleza. Y ahí me apego, porque el amor de muchos se enfriará, dice el texto, pero de muchos el de Dios nunca se enfría, nunca, nunca. Siempre estás latente con el amor, no vas a tener lugar para las raíces de amargura o los resentimientos. Qué bueno haber terminado este estudio acerca de lo que son los resentimientos. Pido por favor que lo esté escuchando que lo comparta. ¿Quieren saber un poquitito más o conocer un poquitico más de las Escrituras? Maestro Briceño tiene 3 libros en Amazon. Tengo 3 libros en Amazon, lo pueden adquirir. Pon Doctor José Briceño. Uno se llama Excelencia Ministerial, el otro se llama La Fuerza de la Justicia y el otro se llama Plan Financiero de Dios. Pon en Amazon cualquiera de esos 3 títulos y pon Doctor Maestro José Briceño y te va a salir y ahí te dice cómo adquirir el libro. Bueno, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604-3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.